El entrenador del Lyon, Bruno Genesio, se mostró confiando en superar al Barcelona en los octavos de final de la Champions League, en vísperas de la ida en su estadio. Aseguró que siente cómo aumenta el optimismo en su equipo. Paradójicamente, cuando más se acerca el partido tengo más la impresión de que somos favoritos. Debemos ser moderados. Podemos hacerlo, hemos demostrado que podemos elevar el nivel contra los grandes equipos. Pero también tenemos que tener humildad, aseguró. El técnico recordó que el Lyon no perdió en la fase de grupos contra el Manchester City de Pep Guardiola, del que aseguró que tiene un juego similar al del Barcelona, pero con un matiz: estos además tienen a un jugador fuera de lo normal, Messi. Genesio presenció en el Camp Nou la victoria del Barça contra el Valladolid del pasado sábado en la que, dijo, el argentino estuvo menos bien de lo habitual, pero marcó un gol, dio 2 asistencias y si el portero no está en una gran tarde se lleva por lo menos otros 3 goles. Es un genio y estoy convencido de que estará bien mañana, dijo Genesio, que consideró obsoleto defenderle en marcaje individual, por lo que prefiere poblar el centro del campo para reducir sus espacios. Genesio no podrá contar con Nabil Fekir, sancionado, una baja que notará su equipo y que obligará a los otros a un esfuerzo suplementario para compensarla. Es nuestro capitán, nuestro líder técnico, es difícil jugar sin él, sobre todo en casa, donde puede ser muy decisivo y en este tipo de partidos es muy bueno. Pero creo que un equipo tiene que ser capaz de afrontar las ausencias, subrayó. El técnico francés señaló que tratarán de poner la eliminatoria de su lado en el Groupama Stadium, pero matizó que hay otro partido y que buscarán preservar las opciones también en el Camp Nou. El entrenador tiene claro su 11 de salida, aunque está pendiente del estado de forma de Tanguy Ndombele y de Jason Deneyle, afirmó. Palabras especiales tuvo para Samuel Umtiti, que estuvo bajo sus órdenes en el centro de formación del Lyon y que volverá a la convocatoria del Barcelona tras meses de ausencia por lesión. Siento orgullo de haber participado en su eclosión, aseguró Genesio, que habló de relación intensa con un jugador que definió como un ganador, un competidor. No dudó en calificarse discípulo de Guardiola, su entrenador preferido por delante de Carlo Ancelotti y de Jürgen Klopp. Es el mejor porque sabe encontrar el buen puesto a sus jugadores e inventar principios de juego, hacer progresar jugadores en un puesto diferente del que se espera. Ha ganado donde ha ido, destacó. Genesio reconoció que su equipo es joven e inexperto pero que lo suple con ilusión y voluntad, y dijo que eleva el nivel contra grandes rivales. Voy a pedirles a mis jugadores que crean, como lo hicimos ante el City. Y vamos a jugar nuestro juego, con nuestro esquema y nuestras cualidades, manifestó.